damos la bienvenida a Daniel Oyola, el vicepresidente de la Federación Empresaria de La Plata. Muchísimas gracias por haber visitado. Bueno, estamos en el contexto de un enorme debate que hay alrededor de la posibilidad de que finalmente salga la llamada ley antidespidos. ¿Cuál es el panorama que ustedes están observando en el contexto fundamentalmente de la posibilidad de pérdidas de trabajo y demás y de la caída de la producción? Sí, nuestra preocupación es por la parte PYME, que gran parte de la ocupación laboral de la Argentina está ofrecida por las pymes. Por lo tanto, nos interesa que queden afuera de esta ley efectivamente las pymes, que son las que tienen menores posibilidades de defenderse ante situaciones recesivas o adversas respecto del capital concentrado, que tiene otras posibilidades de competencia. Claro. Por ejemplo, de obtener recursos del exterior, etcétera, etcétera. Hubo algunos sectores de pymes que en las últimas horas se habían manifestado de acuerdo con que hubiera algún tipo de protección en este sentido, aunque no necesariamente la ley tal y como fue redactada y aprobada con media sanción en el Senado de la Nación. ¿Esto usted lo ve viable, posible? ¿Han podido dialogar con algunos de los diputados o senadores? Sí, en todo el país, CAME, que es una organización muy federal, en todo el país estamos hablando con nuestros diputados para presionar en el sentido, somos optimistas en ese sentido de que podamos excluir a las pymes en esta instancia. Claro, como para por lo menos salvaguardarlas de esta ley en particular y ver qué se puede hacer para colaborar con el funcionamiento. A propósito de esto que usted decía y del diálogo con los diputados y demás, información que es de hace minutos nada más o que tiene que ver con una reunión llevada adelante esta tarde, da cuenta de que Sergio Massa, después de haberse reunido con el senador Miguel Ángel Pichetto, terminó acordando votar en el Congreso de la Nación en Cámara de Diputados esta ley. Digo, ¿cómo lo leen ustedes? Entonces es una mala noticia. Se aprobaría en general y no discriminaría a las pymes. Bueno, eso es una mala noticia. Nosotros, de todos modos, vamos a tratar de seguir presionando y somos optimistas respecto de que la podamos modificar. Vamos a ver qué pasa con el correr del tiempo. Claro. Digamos, en la interlocución, ¿cuál es la recepción que ustedes tuvieron de los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires y que a lo mejor tienen una cercanía con la Cámara? Sí, no tenemos testeado todavía cómo volvieron las respuestas, pero por lo menos nos reciben, nos atienden, nos escuchan con mucha consideración. Es decir, están entendiendo el problema del sector privado y particularmente el sector PYME, ¿no? Claro. Quiero preguntarle a propósito de lo que fue una de las, digamos, definiciones que tuvo Mauricio Macri, el presidente de la Nación, respecto de este proyecto de ley en particular, diciendo que ya estaba testeado y chequeado que este tipo de leyes no servían y que habían sido un fracaso en su momento, cuando allí por la crisis, después de la crisis del 2001, también se había votado una ley de similares características. Ahora, lo que él decía es que lo que no podemos es, digamos, por ley, o no por decreto, sino por ley, decidir que no se puede despedir a gente. ¿Usted cree que están así o está parado como en la otra vereda de lo que están proponiendo, que a lo mejor podría contemplar un camino intermedio? No, atendiendo a la cuestión social y todo, yo tiendo a coincidir con lo que dijo el presidente. No se puede por una ley determinar el funcionamiento de la economía en ningún aspecto. La economía funciona de otra manera. Por lo tanto, hay que atender las cuestiones reales de esta situación. Acá salimos de una crisis, salimos de un problema de desinversión, de 4 años de no crecer, de un problema inflacionario, de ajustes. Entonces eso la economía lo percibe, lo siente y tiene que transitar ese camino hasta que vuelvan nuevamente la posibilidad de invertir y de generar ese círculo virtuoso, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de CAME, como dijo el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, estamos preocupados, pero al mismo tiempo esperanzados, porque bueno, este país tiene todas las posibilidades de salir. ¿No cree que hay algún tipo de error en materia de comunicación a la hora de que la población pueda entender por qué este es el camino elegido para un teórico o supuesto segundo semestre de crecimiento y de un impacto favorable de estas medidas económicas? Es posible, pero también desde el punto de vista personal, y no te digo institucionalmente, a mí me gusta que las noticias se den con los hechos consumados. Es decir, cuando se aseguren las inversiones y haya un plan desarrollado en el tiempo de obra pública, etcétera, etcétera, que va a ser lo primero, ahí sí me gusta la comunicación, sobre un hecho concreto. Tenemos tantos recursos para hacer tal obra en tanto tiempo. Ahí sí me parece que es lo correcto. Ahora, en el mientras tanto... No enunciar intenciones, sino enunciar realidades. Ahora, digo, en el mientras tanto, hay una contracción de la economía en cuanto al consumo, lo venimos viendo en los índices, ha habido despidos tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal. Digo, ¿cómo se hace para
equilibrar esa balanza en la que hay gente que empieza a quedar fuera del sistema, o por lo menos alguna de la gente está sintiendo que ha quedado fuera del sistema, y la idea de que hacia el futuro hay una posibilidad de crecimiento y de mejoramiento de la economía de nuestro país. Claro, hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, las inundaciones son un caso aparte que también ha contribuido a esta cuestión. Pero bueno, hay herramientas de política tributaria, por ejemplo. Es decir, las pymes pagamos impuestos como los países nórdicos, pero no tenemos un Estado que funcione como los países nórdicos. Claro. Por lo tanto, hay herramientas como el impuesto al cheque, que es una tremenda... Sí, los famosos momentáneos para siempre. Pero de nuestro claro, país, ¿no? perjudica mucho inclusive el blanqueo de la economía que se pretende. Claro, claro. La doble o triple imposición de ingresos brutos en el aspecto provincial. Es decir, hay una batería de medidas que se pueden tomar como paliativo para ayudar en estas circunstancias, de parte del Estado, ¿no? Exacto. Bueno, las cuentas a lo mejor no le cierran en lo inmediato, confiemos que lo van a hacer en un futuro. Hay una agenda enorme para desarrollar, pero con esta preocupación que tenemos también estamos optimistas. Las economías regionales se están respirando un poquito a partir de tocar el tipo de cambio. Así que bueno, confiemos que no se tiene más ni la manzana, ni la pera, y vayamos hacia adelante ahí. Quería preguntarle sobre lo que decía recién respecto de la cuestión impositiva, ¿no? Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, después de conocerse oficialmente la deuda que, dice el gobierno de María Eugenia Vidal, es la que le dejó el gobierno de Daniel Scioli. Digo, es prácticamente el dinero que necesita durante todo un semestre la provincia de Buenos Aires para funcionar. Digo, ¿cómo se hace? Vuelvo a la pregunta anterior respecto del equilibrio, ¿no? Porque digo, habría que cerrar la provincia durante 6 meses para volver a tener los números a cero, si es que efectivamente este es el número de la deuda. Sí, es gravísimo. Respecto de algunas situaciones han reaccionado bien, por ejemplo los proveedores del Estado han regularizado la deuda con bonos a 2 años, por lo tanto ya le da una tranquilidad a la persona que tenía su capacidad productiva esperando esta situación. Claro. Se pueden descortar por Banco Provincia entre otros, y ya hay un mecanismo nuevo para las obras para adelante que le da certeza y seguridad. Es decir, que en ese aspecto específico han reaccionado bien y pareciera que los proveedores del Estado en obra pública por lo menos están conformes, las pymes. Bien. Le quiero preguntar por último respecto del descenso en el consumo, ¿no? Digo, ha habido algunos índices que conocimos en los últimos tiempos referidos a que la gente tal vez un poco por precaución, un poco por el aumento de precios, otro poco por el aumento de diferentes otros factores, la energía eléctrica, los alquileres, las cocheras, las expensas, etcétera, ha decidido consumir menos. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? Sí, eso, como te decía, forma parte de nuestra preocupación. El aumento de la energía se lo agregamos a la carga impositiva y es tremendo. Sí, en algunos rubros ha descendido respecto de unidades de venta, respecto al mismo periodo del año pasado, hasta un 25%. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Claro. Hay que pasar esta situación y ver que las inversiones maduren. Por favor, necesitamos seducir inversiones rápidamente. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer.